Bienvenidas a los relatos del día de hoy. Dice la siguiente historia. Soy Antonio de Gagas Santos, comandante de la Policía Militar de Tres Coronhas, sur del Río de Janeiro, y en febrero de 1980 corrí a la casa de mi vecino porque el jardín trasero estaba muy iluminado, como si algo se estuviera quemando. Entonces presencié claramente una criatura de la altura de un ser humano. Sus brazos estaban extendidos y escuché un ruido bastante extraño que salía de esa persona, como la de un animal. No pude ver los detalles debido a que había demasiada luz brillante. Mi vecino extendió la mano y tocó a la criatura. Luego mi vecino cayó hacia atrás como si estuviera experimentando una descarga eléctrica. Sentí miedo por, obviamente, lo que estábamos viviendo, pero también había una sensación de asombro y tranquilidad al mismo tiempo. Al contarlo, todavía es momento que mi corazón se acelera, dice. Parecía haber fuego alrededor de la criatura, pero nada se quemaba. Miramos hacia arriba y vimos un objeto flotando entre nosotros, pero nuevamente, debido a la luz brillante, no podíamos distinguir los detalles. Parecía que en las copas de los árboles también había otros objetos, había otras luces surgiendo de ahí. Parecía que estábamos siendo invadidos en ese momento. Ahora creo realmente que en otros planetas viven algunos seres inteligentes de algún tipo que nos visitan, o tal vez de alguna otra dimensión, la verdad es que no lo sé, pero hay algo no humano y muy superior a nosotros que nos acompaña. Vamos a la siguiente historia. Dice: mi nombre es Cristina Marto de Pimentel. Soy reportero. Y en la víspera del Año Nuevo, el 31 de diciembre de 1997, mi esposo y yo estábamos en una fiesta junto al mar en Funchal, que se encuentra en la costa sur de la isla de Madeira, en el Océano Atlántico, a 912 kilómetros al este está Marruecos. Estábamos viendo las festividades del Año Nuevo cuando de repente fuegos artificiales en el cielo empezaron a aparecer. Luego, varias personas en la fiesta nos llamaron la atención sobre que había una luz roja e inmóvil sobre el Funchal. De repente vimos ahí estaba, ese objeto volador no identificado, ese ovni. De repente hizo un círculo muy cercano y volvió a su posición inicial. Y unos segundos después aceleró a gran velocidad en dirección vertical. Todos estábamos asombrados por esa visita. Una pareja británica que estaba ahí en el lugar alcanzó a grabar este objeto extraño. Al día siguiente llamé por teléfono a la sede de las Fuerzas Aéreas Portuguesas, la FAP, en Lisboa. La Fuerza Aérea Portuguesa nos dijo que no había tenido ningún vuelo por ahí y que no habían detectado nada. La siguiente historia es en España. El 5 de febrero de 1978, Julio Albafuera, veterinario de Medinaceli, fue secuestrado, dice, por seres de otros mundos. Asegura que en aquel momento unos seres altos de aspecto nórdico tomaron muestras de sangre y jugos gástricos e incluso semen. Me dijeron que su propio mundo se estaba convirtiendo en un lugar oscuro y arruinado, del cual querían estudiar. Decían que nuestro planeta era maravilloso y que podíamos ayudarles a ellos a hacer un mejor planeta. Estaba en su nave, pero no podía ver con claridad. No sé por qué. Solo puedo recordar algunas cosas sobre la experiencia. Les pregunté que por qué tienen que hacer estas cosas y uno de ellos dijo: tenemos que hacerlo, porque con el paso del tiempo la humanidad se volverá también estéril. No podrán predecir cuándo va a suceder, pero va a suceder en algún punto. Habrá un punto en que la contaminación afecte a los seres humanos y entonces no podrán reproducirse. También explicaron que tomando estos especímenes ayudarán a las personas del futuro. Ellos regresarán al planeta para ayudar a que se siga reproduciendo. También nos contaron, porque había otras personas que estaban en la misma situación que yo, que había otras razas que tienen una idea diferente, la de reprogramarnos por completo y manipularnos genéticamente. Vamos, que hay diferentes seres ultra inteligentes de otros mundos
que están intentando influirnos de un lado o de otro. Acuérdense que al final yo les voy a hacer mis comentarios de estos relatos y bueno, pues agradezco a toda la comunidad que está suscrita. Si no está suscrito, pues bueno, suscríbete, pero es importante que le des clic a la campanita. Esa es la manera para que verdaderamente te lleguen los relatos. Dale clic a la campanita y bueno, pues vamos a continuar con las historias, con los relatos en este momento. La siguiente historia es de una persona que no ha dado su nombre. Asegura que él es ministro de una iglesia, esto en el Caribe. Alguna persona podría pensar, dice, que lo que he vivido va en contra de la religión. Dice, pero es que he tenido encuentros con seres que no son de este planeta. Ellos aseguran, le han dicho a esta persona, que son de un planeta llamado Koshnak, ubicado en las inmediaciones de la constelación de Orión. Sus vehículos, sus naves, pueden viajar en el espacio y también pueden pasar de alguna manera, se trasladan, es como si se teletransportaran. Estos seres me parecieron tener rostros completamente inexpresivos. Tenían una cabeza como en forma de melón, con labios delgados, narices y orejas diminutas y ojos extremadamente grandes y sin pupilas. Sus ojos son verdes con destellos centellantes. La expresión de los ojos es intensa. Siempre parecen amistosos. Uno de ellos se llama Honesto y es con el que principalmente se comunica conmigo. Esta, dice, es una especie de comunicación telepática. Ellos no hablan nuestro idioma como nosotros. Intenta explicarme ideas complicadas de tiempo y espacio. Me ha dicho que viajan de la 7ª a la 8ª dimensión, que son desconocidos para los seres humanos en la Tierra. Estos seres son conscientes de 13 dimensiones, de las cuales pueden estar viajando de una a otra. Su vida es aproximadamente de entre 800 a 1000 años. Pueden continuar la vida para siempre si ellos quisieran, pero normalmente a esas fechas, a los 800 o los 1000 años, ellos buscan trascender de otra manera. Y aunque son seres de otras dimensiones, de otros mundos, que están muy adelantados al nuestro, ellos me aclararon que no eran dioses. Desde tiempos inmemorables, maestros de luz llegaron a nuestro planeta, dice esta persona, desde otros lugares, incluso desde otras galaxias y reinos que son desconocidos para nosotros. Algunos de estos lugares ni siquiera son físicos, no son planetas, sino que son lugares que están en otras dimensiones, que son pura energía. Bueno, al final, como les digo, les estaré comentando mi opinión de algunos de estos casos. La siguiente historia es de Luis Sánchez. Él, desde Chile, cuenta que en enero de 1998 se dieron una serie de avistamientos en Chile y esta persona ha logrado entrevistar a varias personas que fueron testigos de estos encuentros. Por ejemplo, el 4 de enero del 98, Pablo Miranán y su familia estuvieron viendo un objeto volador no identificado sobre su ciudad en Angol, ubicada a 400 kilómetros de la capital en Chile, de Santiago. El objeto estaba a 55 grados sobre el horizonte y el suroeste de nosotros, informó esta persona. El objeto tenía una forma ovalada y una luz brillante, con una estructura oscura a su alrededor. El objeto vibraba con el brazo extendido, como una especie de brazo extendido que tenía, y medía más o menos unos 15 centímetros ese pequeño brazo. También el 17 de enero del 98, a las 9:19 de la noche, Rodrigo Bravo vio una luz blanca dorada, muy brillante, que venía del sur a gran velocidad. Se detuvo en el aire sobre Santiago, sobre el tramo de Corrillos, por unos 10 segundos. Luego salió disparado hacia el sur de donde vino. También ese mismo año y ese mismo mes, pero el 24 de enero, una persona llamada Sergio Rojas y 4 amigos más que se dirigían a la presa de Trancle Alfalfal en el Cajón de Maipó, a unos 40 kilómetros al suroeste de Santiago de Chile. En su camino por la montaña hacia la presa vieron pasar 2 bolas de luz sobre ellos,
a una velocidad muy alta. Después de unos segundos vieron un tercero, pero viajaban mucho más lento en esa ocasión. Al llegar a la represa, Sergio informó que él y sus amigos dejaron el auto y caminaron hacia el borde del acantilado. Desde aquí podían ver el río Maipo a 100 metros más abajo. Luego los testigos vieron un ovni en forma de cigarro. Tenía más o menos unos 18 metros de largo y subía el río. Era de color blanco brillante. Escucharon un tono muy agudo que les tapó los oídos por un rato. Mientras el ovni pasaba volando, el grupo de él más bien, estaba de repente cubierto por una neblina extraña, repentina, como si una nube nos hubiera aprisionado por unos momentos. Se apresuraron a regresar al auto y bajaron la montaña. En su camino a San José de Maipo, se encontraron otra vez con un objeto volador no identificado a unos 800 metros de ellos. Detuvieron el automóvil y esperaron a que el objeto se moviera o se fuera a otro lado. Ese último objeto parecía o tenía forma de luna, pero era un poco más pequeño. Después de unos 5 minutos de observación, el objeto empezó a generar una bola de humo hasta que simplemente ya no lo pudimos ver. Todos estos casos que vamos comentando pues han ido circulando y son parte de los testimonios que se han dado en diferentes partes del mundo. El siguiente sucedió en Bolivia. Dice esta persona: llevo 10 años queriendo contar a la gente sobre la experiencia que vivimos. Esto fue en 1989. Mientras caminaba por lo alto del altiplano en Bolivia, fui testigo de una deslumbrante exhibición de luces brillantes parecidas a láseres. Estos se disparaban hacia el cielo, detrás del acantilado de casi 2 millas de distancia. Estábamos con un grupo de campesinos indígenas quechuhablantes cuando les pregunté qué eran. Sonriendo, no nos quisieron decir nada y simplemente evadieron la pregunta. Después de insistir en que me dijeran qué era lo que estábamos viendo, me explicaron que venían de allá arriba, apuntando hacia el cielo, hacia las estrellas. Y les preguntaron: ¿militares? Para ver qué decían. Sabiendo que también por ahí Estados Unidos de repente tenía algunos ejercicios o vuelos militares. En aquel tiempo, dice, los bolivianos negaron con la cabeza y se limitaron a señalar de nuevo las estrellas. Nerviosos todos, seguimos de regreso a nuestros dormitorios en una caminata de media hora por el acantilado. Pero sí, después la gente de la zona nos platicó que había muchos casos de avistamientos e incluso de encuentros extraños con estas naves. Vamos a la siguiente historia. Esta sucedió en el 81 en Uruguay. Dice la persona: soy el jefe de policía Miguel E. Costa, a cargo de la fuerza en Melo, en Uruguay. El 24 de marzo de 1981 conducía con 2 amigos, Armando y María Peca, por un camino de ripio cerca de Tuacarembó, cuando de repente un enorme disco ovalado surgió de la oscuridad en plena madrugada. Era enorme, brillante, con luces amarillas y naranjas. Evidentemente detuve el coche por un minuto y queríamos ver bien qué pasaba. Encendimos las luces largas a ver si había alguna reacción y de repente el ovni pareció zigzaguear de una forma distinta. Y luego se fue hacia arriba y hacia otro lado como si nos respondiera, como si hubiera reaccionado a las luces largas. Cuando volví a subir nos estaba siguiendo. Nuevamente detuve el auto y encendí las luces una vez más. Y otra vez el ovni pareció vacilar en respuesta. Seguimos conduciendo una vez más por la sinuosa carretera. El ovni se quedó con nosotros, siempre a medio kilómetro aproximadamente. Esto continuó durante casi 50 kilómetros. Fue entonces cuando ocurrió lo más extraño de todo. Todos estábamos pegados a las ventanas, viendo cómo el disco de repente salía disparado hacia el suelo como si fuera a estrellarse. Se detuvo a 50 o a 100 metros de la tierra y pudimos ver claramente su forma redonda, en forma de cúpula, con una gran placa plana debajo. Había un ligero anillo que también brillaba. La parte superior era rojiza
pero la parte inferior era de un blanco resplandeciente brillante. Inexplicablemente esta nueva posición del objeto nos inquietó a todos, así que nos dimos la vuelta y nos regresamos. El pueblo cercano era Tacuarembó, así que nos fuimos para allá. Las luces resplandecientes del objeto permanecieron a una distancia constante detrás de nosotros. Me detuve debajo de unos árboles con la esperanza de evadirlo. Luego observamos un segundo disco que viajaba a cierta distancia del primero, y nunca se tocaron, pero parecía que estaban viajando juntos. Parecían maniobrar hacia arriba y hacia abajo hasta que las nubes comenzaron a formarse, luego pasaron por encima de las nubes y las iluminaron como un halo. Luego se desvanecieron, haciéndose más y más pequeños hasta que desaparecieron al amanecer. Llevaban 90 minutos con nosotros. Todos nos quedamos sin palabras, ya que no podíamos creer lo que habíamos presenciado. Yo mismo nunca había creído en los ovnis, pero sé que este incidente reveló algo raro e inexplicable. Bueno, pues vamos a los comentarios, ¿no? Vamos a comentar un poquito más bien sobre este asunto, sobre estos casos que en esta ocasión quise recopilar pues en países de aquí de América, a excepción de uno de España, pero sí que pues es muy interesante cómo estos encuentros se han dado durante décadas y probablemente durante siglos. Me llama la atención el caso del señor que es un ministro religioso, me imagino que es como un pastor o algo así, ¿verdad? Él está en un país caribeño y bueno, él cuenta no nada más avistamientos, sino él tiene un encuentro y la explicación que da es muy interesante porque él habla de que están como en diferentes dimensiones y que llegan a estar pues moviéndose entre 13 dimensiones, ¿verdad? Entonces, pues pudieran estar aquí siempre, es más, pudieran vivir aquí, pero en un plano, una dimensión diferente, ¿verdad? O, pues bueno, las explicaciones que se van dando en diferentes formas, algunos son solamente encuentros y avistamientos y otros van más allá, ¿verdad? Pero cada vez encontramos más historias que revelan que hay algo más detrás de esto, o sea, que no es nada más un avistamiento lejano y frío, sino que sí hay encuentros con personas, pero que, pues bueno, lo que sea que sean estos seres o entidades o lo que sea, si esto es así, pues por alguna razón seleccionan a ciertas personas y con ellas son con las que hablan, ¿verdad? O sea, por alguna razón, ¿no? Los encuentros, no sé, no tienen como que un patrón claro realmente. Simplemente seleccionan a personas y esto pasa en todo el mundo, ¿no? Sin importar ni religiones, ni de qué país eres, ni de qué idioma hablas, ni nada de eso. Lo que sí, casi siempre es como personas que viven en zonas lejanas, ¿verdad? Zonas semirurales o rurales. Es más raro el encuentro en urbes, en grandes urbes. Se da en carreteras, se da en pueblos, se da en lugares algo alejados. Este tipo de encuentros extraños. Y aquí, bueno, es una recopilación, pero desde hace muchos años, pues gente nos ha escrito, nos ha contado historias, nos ha contado supuestos encuentros, pues muy curiosos, ¿verdad? Algunos que no necesariamente son con seres que son distintos físicamente, sino que supuestamente son iguales a nosotros y que pues bueno, dicen venir de otros lugares, ¿verdad? Ya hace un tiempo pues les he contado varias anécdotas de gente que asegura haber visto o haber tenido un encuentro con seres de otros lugares del mundo, más bien de otros mundos, y que físicamente son iguales, ¿verdad? O sea, que andan circulando. Tienen algunas características de repente, pero son prácticamente iguales a nosotros. En esos casos, ¿verdad? Obviamente hay de todo tipo de casos y en un próximo relato les voy a platicar historias con encuentros muy absurdos, muy raros, ¿verdad? Que luego, pues, están ahí, ¿verdad? Y que se van sumando a los miles o cientos de miles de casos de gente que dice, bueno, haber vivido experiencias así. La verdad es que es impresionante la cantidad. El otro día les mostraba un libro que recopiló datos de pilotos de hasta la década de los 80s y llevaban a ellos más o menos recopilados 2000 y pico de casos, una cosa así.
impresionante. Nada más de pilotos específicamente, o sea, de casos con avistamientos extraños, ¿no? Pero bueno, ahí está el tema. Muchísimas gracias. Esto es Podcast 78, el podcast del misterio. Aquí tratamos de relatar historias, obviamente, contadas por testigos de algún tipo de misterio. La idea es eso, a través de esas historias, a través de esas anécdotas, testimonios, pues sí conociendo un poquito más esa realidad extraña que hay también en este planeta, ¿verdad? Esa realidad extraña y misteriosa que también vivimos. A través de la única herramienta que tenemos por ahora, que es la anécdota, la historia, el testimonio contado. Eso nos va a ayudar a entender. Después vendrán ya otras formas de estudiar este tema, ¿no? En el futuro habrá formas distintas de entender lo paranormal, lo ufológico, lo extraterrestre, las fallas en la Matrix. Yo creo que con el tiempo se va a ir descubriendo evidencias de cómo funcionan todos esos mundos. Pero de entrada, pues a través de las historias yo creo que podemos comprender mucho más estas situaciones. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Los veo en los próximos relatos y estaré muy atento a los comentarios. Hasta luego.